Bienvenidos a un nuevo episodio de Cifras. Esta vez tenemos a Regina Arauz como invitada y ella es bilicenciada, tiene licenciatura en Relaciones Internacionales, también en Derecho y 2 maestrías, una en Gestión de Desarrollo Sostenible y la segunda en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Y vamos a estar hablando hoy de un tema muy interesante que se llama Operaciones de influencia. Operaciones de influencia, que suena un poco James Bond. Y también el tema está un poco, pues sí, también James Bond. Y es cómo logran cambiar la opinión pública por medio de estrategias, mucho ahora en redes sociales, para matar de alguna manera el debate público y supongo que también a la democracia, ¿no? Llevarla hacia donde ciertos actores políticos quieren. Entonces va a estar muy interesante. Y presentes estamos nuestra invitada Regina Arauz, Chinos, a.k.a. Luis Escobedo, Sofía Barba y un servidor, Luis Salazar. Posterior a esto pasaremos a las cápsulas de la semana. Así que comenzamos. ¿Qué onda, Regina? Pues muchísimas gracias por darnos este espacio. La verdad, aquí vas a ver que el más clavado en política es Luis Salazar. Pero la verdad yo creo que es un tema súper interesante saber cómo ahora las estrategias de comunicación impactan a lo que creemos que pasa, ¿no? Entonces, justo en estos días pues se puso más relevante el tema de Trump. Creo que por ahí él, o al menos hay un ataque hacia su persona de cómo ganó la elección en Estados Unidos gracias a toda esta inteligencia y apoyo que tuvo de Rusia. Y bueno, creo que hay muchísimas cosas que platicar, pero te dejamos el micrófono a ti y agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada de estar acá con el equipo que está detrás de Cifras. Así que pues también un saludo a toda la audiencia. Bienvenida. Gracias. Pues ayúdanos a explicarnos qué es esto de las operaciones de influencia. Sí, justo, sí suenan como un nombre de James Bond. Un poquito, ya lo adelantaba Luis, sí son. En términos generales, las operaciones de influencia son todas estas acciones y estrategias encaminadas a manipular la percepción de las personas con un objetivo político específico, ¿no? Vamos a estar hablando en este episodio también de cómo son una amenaza para la democracia, pero pues adelantarles un poquito que cómo se pueden ver estas operaciones. Básicamente tenemos las más conocidas, que son a través de bots, de trolls, que son pues estas cuentas falsas. Como en Twitter. A veces, ándale, como en Twitter, pero puede ser también pues en Facebook, en YouTube, también se están viendo mucho esto. Bots son más como que cuentas automatizadas o sin fotito, con nombres genéricos como Alberto 1234, dirigidas a mover la percepción y estar reproduciendo cierto contenido, ¿no? Trolls son personas que incitan como más al debate, pero también hay otras formas de operaciones de influencia, como un poquito menos conocidas, como el astroturfing. No sé si ya habían escuchado de este tipo de operación de influencia. No. Es mucho de lo que se llevó a cabo como mencionan, en las elecciones en Estados Unidos del 2016. También podemos hablar un poquito más al respecto en un segundo momento. ¿Me repites el concepto? Astroturfing. Astroturfing. Ajá. Okay. Y esto se trata básicamente de hacerse pasar por comunidades establecidas, como la comunidad hispana, la comunidad de negros en Estados Unidos. O sea, agarrar este movimiento, hacerse pasar por esta comunidad y dirigir mensajes específicos a estas comunidades para incitar alguna acción, ¿no? Uh-huh. Esto fue lo que catapultó pues mucho de la injerencia a Rusia en las elecciones del 2016, pero también hay otro tipo de operaciones de influencia, como son las deepfakes, estas fotos o videos que son alteradas a tal nivel que no sabes si es falsa o verdadera, ¿no? Como la que nos platicabas del Papa con su Trump. chamarra. Que está buena esa foto. Exacto, sí. Una lástima que sea falsa, pero sí lo es. Y así hay muchas, ¿no? Están las publicaciones
pautadas, que vienen como de medios medio sketchy. Y bueno, esas son como que entre las más También conocidas. ayer, bueno, creo que estamos grabando el lunes 3 de abril, y el día 2 de abril, una noticia que estuvo circulando bastante por las redes fue la muerte de Raúl Padilla, el ex director de la UDG de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y a la vez empezó a filtrar mucho que era solo una fuente, que también AMLO estaba ya Estaba detrás. Sí, o sea, ya estaba en terminal, ¿no? O sea, estado de salud terminal. Y son esas noticias que luego pues es tan fácil de mandarlas a todos tus grupos, y dices, ¿cómo una fuente que creo que era así el periódico de Coahuila, creo que era la fuente, logra hacer que en tantos grupos se diga, AMLO está en estado terminal, ¿no? Entonces, a mí se me hace preocupante, y a mí me gustaría, ya me estoy adelantando al cierre, pero que nos platiques cómo podemos nosotros como mortales, que obviamente no tienes todas las cartas ni sabes cuál información es real o no, al menos tener precaución y poder saber determinar o clasificar, filtrar qué información es de verdad o qué no. O sea, yo la primera vez que vi la foto del Papa dije, ay, qué moderno, ¿no? Sí, y luego te gran cambio de look. Sí. Y dices, no, pues ni al caso, claramente fue una imagen producida, pero yo creo que ya altera tanto, y como estamos conectados a través de tantos grupos o redes sociales, pues es difícil tener esta parcialidad, ¿no? Entonces a mí me parece como preocupante, porque pues mueve las masas en segundos, ¿no? Tan fácil que viaja la información. Sí, sí es. Y es una gran pregunta. La verdad es que justo ahorita hay un debate bien padre en el mundo de la academia de las operaciones de influencia, que es cómo logramos no solo detenerla, sino cómo logramos que no empeore, ¿no? Porque con la llegada también de los modelos de lenguaje, como ChatGPT y todos estos modelos de inteligencia artificial, es más fácil producir contenido engañoso, sobre todo que no pasen por filtros de ética. Entonces, hay un pedazo de literatura que a mí me gusta mucho en este tema, que lo escribe Camille François. Ella es profesora adjunta de Harvard y también pertenece a estos observatorios de noticias digitales y todo esto, ¿no? Se encarga también de ver cómo podemos combatirla. Ella escribe un marco teórico como para entender todo este fenómeno, se llama The ABC of Misinformation, algo así, ¿no? Y el ABC significa Actors, Behavior y Content. O sea, actores, comportamiento y contenido. Entonces, en ese sentido, vale la pena identificar estos tres elementos para decir actores. A ver, si tengo un pedazo de contenido, un pedazo de información, ¿qué actor está detrás, no? ¿O a quién le puede interesar que esta información llegue a mí? ¿Porque me la están mandando? ¿Porque me está llegando a mí? El B, que es comportamiento, es esta información, ¿qué es lo que quiere o sea, cuál es el objetivo que yo haga sabiendo esto, ¿no? O sea, qué tipo de manipulación puede haber detrás, qué tipo de intención puede haber detrás de la persona que la lanzó, del actor. Y el contenido tiene que ver más con qué estoy leyendo, qué es y por qué debería ser interesante que yo lo tuviera. Entonces, creo que es un marco teórico que nos ayuda pues como filtro para saber qué es lo que llega a nuestras manos y qué no, y pues qué de la información que nos comparte la tía en el chat, si es de verdad o no, ¿no? Sí. Yo tengo una duda, Regina, me gustaría, o sea, para yo poder entender las cosas muchas veces necesito como tener algo de contexto, ¿cómo era la clase de élite eso? Contexto histórico, social. ¿Sí vas? Sí. Pero justo, a ver, esto no es que sea nuevo, ¿no? Esto viene haciéndose por muchos años. ¿Cómo ha venido evolucionando esto? O sea, no sé si nos puedes platicar como una breve historia de cómo comenzaban estas influencias a tratar de alguna manera de atentar en contra de la democracia, podríamos decir así, y cómo ha venido evolucionando, ¿no? Al punto donde están los bots, los trolls, el otro que no me acuerdo cómo mencionabas. El astroturfing. Astroturfing.
que se va a los grupos. Entonces, un poquito que nos des como un contexto, ¿no? Claro, también es una gran pregunta porque, como mencionas, no es nuevo. O sea, todos y todas conocemos los efectos que tuvieron la propaganda, por ejemplo, en el régimen nazi, ¿no? Sí. La propaganda tampoco es nueva y tampoco se inventó en la era del nazismo, pero el común denominador de todas estas operaciones es que están encaminadas a lograr un objetivo político mediante el targeteo, ¿no? O sea, conocer mucho a la audiencia y diseñar mensajes específicos que te van a llegar a ti para que tú, por tu perfil psicológico, logres hacer tal acción, ¿no? En un contexto electoral, por ejemplo, es mover la percepción pública del votante. En este sentido, desde antes con la propaganda, en los tiempos de antes, pues tiene que ver más con el sentimiento patriótico, más con pues, colores que llaman a la acción, que pueden despertar en personas ciertos sentimientos. Esto va evolucionando, muy en específico en Rusia, con la KGB, sí, en donde pues parte de su chamba es conocer a profundidad al enemigo y cómo poder desestabilizarlo. Una de las mentiras más grandes que se sabe que implementó la KGB es esta concepción de que el SIDA fue creado en un laboratorio gringo y fue soltado, ¿no? Y esto se sabe porque muchos años después la CIA logra entrevistar a varios agentes de la KGB que deciden pues ya vivir en Estados Unidos, lejos de sus que veres, y ellos empiezan a confesar cosas, ¿no? Y de hecho hay documentales bien padres, luego podemos por ahí pasar una lista de recomendaciones. Y ellos platican que pues un gran objetivo de ellos era desestabilizar a la política estadounidense, implementando esta mentira de que ellos mismos hicieron el SIDA y lo esparcieron por el mundo. ¿Cómo logra tener una viralización mediática o cómo funciona una operación de influencia desde atrás, ¿no? Y es pues crear una mentira pensada en tu audiencia. Esta mentira la vas esparciendo, cobra vitalidad cuando un medio ajeno la retoma y la esparce, ¿no? En este documental en específico pues enseñan cómo llega a los periódicos y de repente llega a los noticieros y de repente ya no hay manera de parar esta mentira. Y hoy en día todavía creo que hicieron como un estudio en donde 60% de África cree que es cierto, ¿no? Que el SIDA llegó por un laboratorio de Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver como la dimensión que adquiere esto. Y volviendo un poquito al tema histórico y cómo va evolucionando, pues antes era mucho más difícil que esto se viralizara, ¿no? Tuvieron que pasar meses desde el diseño de esta operación de influencia hasta que se viralizara en periódicos, en noticieros, etc. Pero el tema es más vigente el día de hoy por las redes sociales. Sí. Y esto que crea, pues, quita barreras a la hora de compartir información y también quita filtros, pues tanto de ética como de veracidad y ya es más difícil por la cantidad de información que existe en tiempo real ir diseminando qué es cierto y qué es falso. El problema también es la arquitectura de las mismas redes sociales. ¿Por qué? Todas las plataformas de redes sociales están construidas para favorecer la interacción, para que tú puedas reaccionar con likes, con me gusta, con compartir, con comentar, etc. Estas plataformas están diseñadas para que te quedes en la plataforma y eso lo hacen a través de las interacciones. Entonces, como ya pasamos el debate público, como la arena política también, al mundo de las redes sociales, es decir, ahí es donde deliberamos todo, ya no es como la antigua ágora o la plaza en donde discutíamos y platicábamos cosas, no, ya el escenario del debate público son las redes sociales. También la discusión política se trasladó a las redes sociales. Ahora, como las redes sociales están construidas para que se genere la mayor cantidad de interacción posible, el contenido que se comparte tiene más importancia para una red social lo que genera más interacción, no siempre lo que es verdad. Okay. Entonces, entre más escandalosa sea la noticia, entre más
pues genere o morbo o levante sentimientos, más interacción va a tener y más visibilidad va a tener. Entonces, estamos viendo ahorita lo que René Di Resta, otra gran académica en la literatura de las operaciones de influencia, llama como una carrera hacia el abismo, porque toda la construcción de las redes sociales está hecha para que básicamente se favorezca el contenido falso, el contenido que levanta más emociones, ¿no? Sin que esto signifique pues que sea veraz o no. No, y bueno, creo que tocas un tema súper importante, y uno creo que es cómo las decisiones políticas a través de esta buena o mala información llega a nosotros. Pero me quedé pensando ahorita que también supongo que las marcas utilizan este tipo de estrategias para hacerte comprar algún producto o hacer accionar de cierta manera. Entonces, no sé si también tu marco teórico tenga estudiado ahí cómo es que le damos clic a comprar, cómo es que nos sentimos de repente que necesitamos cierto producto, cierto servicio, porque supongo que la estrategia va igual por detrás con esta visión de qué es lo que quiere la persona, cómo la puedo hacer sentir. Entonces, no sé si también tengas ahí la manera de cómo funcionan estas empresas. Justo, pues creo que mucho de cómo se están llevando a cabo las operaciones de influencia hoy en día desde la política se basan en estrategias de marketing. Y ahorita creo que no hay una fuerza política que no traiga detrás como a todo un equipo de marketing, porque justamente lo que se hace ahorita pues es pautar un mensaje, a qué audiencias llega, qué tipo de audiencia es, ¿no? Como conceptos que antes escuchábamos de audiencia A, B o audiencia C. También se trasladó al mundo de la política y pues viceversa. Se toman muchos de los conceptos del marketing para generar contenido que emocione. Entonces, pues sí, creo que es igualmente válido pues cualquier marco teórico que se genere en ese sentido. Ahí sí creo que los efectos nada más serían distintos, ¿no? En el marketing, pues creo que no habría como que tanta amenaza hacia la democracia como con las operaciones de influencia política, pero pues sí son igual de perjudiciales, ¿no? Porque se trata de manipular la capacidad de agencia de una persona. Entonces, pues por ahí. A mí me gustaría ir un poquito a una pregunta más puntual, y es al tema de la democracia mexicana. Bueno, me da un poquito de risa, pero en la democracia mexicana no sé si puedas hablar de ejemplos actuales o recientes de operaciones de influencia, y me imagino que incluso contratan empresas, ¿no? Yo recuerdo haber visto un documental de Cambridge Analytica que también tuvieron mucho impacto en varios países en elecciones presidenciales. Entonces, no sé si quieres destapar ahí máscaras. Sí. Ojalá sí. Yo encantada de destapar máscaras. ¿Quieres que platiquemos primero sobre casos de México o internacionales o los dos? Pues vamos platicando de lo que tenemos un poquito en boga, ¿no? Que son como este tema de Trump y de Rusia, China y demás, y lo que tú mencionabas en casos de México. Y luego pasamos a México. Sí. Ok, bueno, podemos platicar de la elección del 2016 en Estados Unidos, porque aquí entran dos tipos de operaciones de influencia distintas que las dos terminaron beneficiando a Trump, ¿no? La primera es la injerencia de la agencia de Internet rusa, el IRA, que es el Internet Research Agency, que es un poco como la evolución de la KGB, ¿no? O sea, como si fuera un Pokémon que evoluciona, pues de la KGB ya es el IRA, y ellos pues están encargados de desplegar una serie de operaciones de influencia en Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo puramente de desestabilizar la elección. Entonces, ¿qué hacen? Ellos se meten a hacer mucho astroturfing. Estudian muy bien a las comunidades como más establecidas, que podían como tener más capacidad de movilizar percepciones. Se hacen pasar por miembros de estas comunidades, pero te estoy hablando que no solo de Black Lives Matter y de comunidades hispanohablantes, ¿no? O sea, también se inmiscuían en comunidades pro-Trump,
comunidades feministas, o sea, es decir, abarcaban comunidades de todos los lados del espectro político. Y lo que hacían era, una vez como que ya establecida una cierta confianza entre la comunidad, lanzaban mensajes de, pues si somos feministas de verdad, no vamos a votar por Hillary Clinton. Ok. Órale. Exacto, ajá, y luego se metían a los proconservadores, pues, y pues como querían causar inestabilidad política, querían que la gente votara por el candidato que iba a generar mayor inestabilidad, que en este caso pues era Trump. Todo el mundo pues sabe lo irracional que suele ser, y claramente tenerlo al frente del país más poderoso del mundo en ese momento, pues beneficiaba la inestabilidad. Entonces hicieron toda una serie de operaciones para hacer que lo más inestable sucediera. Otras cosas que hacían era convocar a gente, por ejemplo, hoy vamos a convocar esta protesta, y tenían de un lado a los Black Lives Matter y de otro lado a gente del Ku Klux Klan, ¿no? Entonces ellos mismos generaban como caos inestable para que se percibiera también un ambiente de caos durante el periodo electoral. Y esto también genera una especie de, híjole, hay tanto caos allá afuera que para qué salgo a votar, ¿no? Entonces, pues, eso por un lado, tenían muchísimos bots que estaban dedicados a crear discusiones, mover la percepción del votante, pero también tenían muchísimas páginas de memes. Y esto es quizá lo que más les funcionó, porque lograron meterse a un nivel de la cultura de allá, que hacían memes con tintes políticos que terminaban compartiéndose y terminaban cargando un mensaje de inestabilidad. Entonces, pues esto es parte del caos que generó la injerencia rusa. Pero por otro lado tenemos otro caso muy visible, que es como el que mencionaron ahorita, el de Cambridge Analytica, una empresa que se dedicaba a hacer operaciones de influencia basadas en perfiles psicológicos y en microtargeting. ¿Qué era esto? Básicamente sacaron millones y millones de datos de Facebook de personas de manera pues muy legítima, crearon perfiles psicológicos para poder diseñar mensajes que le llegaran a cada una de estas personas y se lograran meter a su inconsciente para lograr una acción a favor de Trump, ¿no? La misma IRA. Fue no? Cambridge Analytica. Esta es una empresa, sí. Ajá, basada en Estados Unidos y en Inglaterra. De hecho, también ellos pues tuvieron injerencia ahí en el Brexit, a favor del Brexit. Entonces también... ¿Podrías platicarnos de eso rápidamente? Sí. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña de Leave, del voto al salirse de la Unión Europea. Sí. Entonces, pues también lo mismo que hicieron con la elección de Estados Unidos, crear perfiles psicológicos para diseñar mensajes y manipular al votante, pues lo mismo hicieron en Brexit. Diseñaron perfiles psicológicos para que la gente votara por el Brexit. Entonces, pues ahí podemos ver como la dimensión de todas estas operaciones, ¿no? Después de las elecciones en Estados Unidos, se llevaron a cabo audiencias en el Senado de Estados Unidos, en donde citaron a Mark Zuckerberg y en donde citaron también a 2 personas de la directiva de Cambridge Analytica. Ellos, por su propia voluntad, confesaron todo lo que pasó, ¿no? Entonces, por eso sabemos de primera mano todo lo que se llevó a cabo. Otro caso que no es tan conocido, pero que a mí es de los que más me preocupan y más me llaman la atención, pasó en Trinidad y Tobago, también con Cambridge Analytica. Lo que hicieron, había un partido, ¿no? El PNM. Duró años en el poder y estaba rodeado de escándalos de corrupción. Entonces, el ambiente en esta elección en específico, pues era un poco de desaire, de desánimo. Se forma otro partido, que es la Alianza Popular. Pues Trinidad y Tobago es un país caribeño en donde tiene presencia tanto de afroamericanos como de una mezcla entre personas de la India, musulmanas, etcétera, ¿no? Es un país también muy, muy diverso. Esta coalición era muy diversa y esta coalición pues contrata también a Cambridge Analytica porque dice, este otro partido nunca ha salido del poder y pues creemos que con operaciones de influencia podemos lograrlo. Entonces, lo que hace Cambridge Analytica fue estudiar muy bien
cuál era este sentimiento colectivo de desánimo, y se dieron cuenta que las personas que podían mover la elección de tildarla eran las personas jóvenes. Entonces diseñaron una campaña que se llamaba, creo que Do It o Do So, algo así, Do So, en donde crearon todo un movimiento dirigido a la población afroamericana de no salir a votar. Pero un movimiento que se veía muy legítimo, o sea, de personas jóvenes diciendo, estamos hartos del régimen y no vamos a salir a votar. Entonces movilizaron como a una serie de personas pues muy amplia, y les convencieron de no ir a votar. Y esto es muy preocupante porque las operaciones de influencia se hacen pasar por movimientos legítimos y al final pues también crean abstencionismo. Y el abstencionismo es muy peligroso para la democracia. Pues. ¿Y qué sucedió en estas elecciones? O sea, que... Terminó ganando el partido de la Alianza Popular, o sea, el partido que había contratado Cambridge Analytica. Okay. Y una duda, ¿es legal esto? O, de hecho, sí recuerdo cuando estaban citando a Mark y a los de Cambridge para hacer estas confesiones, y según yo no hubo consecuencias. Ese es el problema, que justo antes de que se dieran a conocer todo eso, el marco legal era muy endeble y pues no había como que de dónde poder juzgarlos como culpables, ¿no? Ahorita se va avanzando en temas legislativos, no han habido grandes avances, la verdad, pero sobre todo no han habido grandes avances en países pequeñitos, como Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, lo que hacía Cambridge Analytica, que tuvo injerencia en muchísimos países, sobre todo países en vías de desarrollo, pues es que se beneficiaba de estas lagunas legales en donde pues podía aprovechar para sacar datos personales de instancias de gobierno, de redes sociales, de varios lugares, ¿no? Porque el principal requisito para hacer una operación de influencia es que necesitas tener muchísimos datos. Qué interesante. Y a mí, también de lo que más me interesa, y ya sabemos, es ejemplos en la política mexicana. Porque estoy seguro que los hay, y que los hay actualmente, pero quisiera que primero tú los nombraras, en vez de yo tratar de atinarle, de la política que estamos viviendo en México y de cómo utilizan estas operaciones para... Claro. Supongo yo que ahorita mucho es para dividir, ¿no? Sí. Sí, tienes toda la razón, y podemos hablar de un caso pues, que tenemos aquí mismo en Jalisco, ¿no? Este tipo de operaciones de influencia las vemos con mayor pues, cantidad, en mayor aumento en época electoral, ¿no? Pero este ejemplo tiene que ver con cómo se llevan a cabo fuera de la época electoral. Y esto sucedió aquí en Jalisco hace 3 años con el caso de Giovanni López y todas las manifestaciones que se llevaron a cabo durante el mandato de Alfaro. ¿Quién es Giovanni López, perdón? Giovanni fue un albañil muy joven de Ixtlahuacán de los Membrillos, y en este caso, el 4 de mayo de 2020, policías de este municipio lo agarraron justificando que no traía cubrebocas y que en ese entonces era obligatorio, y lo mataron a golpes. Ok, sí. Fue un caso muy triste, muy alarmante, muy complejo. Esto sucedió a principios de mayo, pero a principios de junio fue cuando se viraliza el video de los policías levantándolo mientras su familia les gritaba de que, oigan, ¿por qué se lo llevan? No tienen ni media justificación para hacerlo. La familia al día siguiente va a buscarlo a los separos, les dicen que está en el hospital, van al hospital y les dicen que murió a golpes, ¿no? Y el reporte de la fiscalía dice que Giovanni murió a manos de la policía, literalmente a golpes. Cuando se viraliza el video, se hace todo un movimiento en redes sociales de justicia para Giovanni. Este hashtag tiene millones de entradas, o sea, millones de personas están compartiendo justicia para Giovanni. Hay un estudio de este caso que me gusta mucho y se lo recomiendo mucho porque lo saca el Signal Lab del ITESO. También se los podemos compartir por ahí para que lo rolen con la audiencia. Hacen todo un estudio del caso porque días después,
descargan todo el hashtag y toda la conversación digital que se estaba llevando a cabo en ese momento, y al lado de Justicia para Giovanni podemos ver en la nube esta de palabras que también están virales por ahí, palabras como Enrique Alfaro represor, Enrique Alfaro asesino, es decir, se empieza a generar como una ola de percepción negativa en torno a la figura de Enrique Alfaro. Entonces, días después, el movimiento se lleva a las calles en forma de protesta. Y lo que inició como una protesta en contra de la brutalidad de la policía es respondida con más brutalidad de la policía, porque cuando llegan a Palacio de Gobierno, la policía de Alfaro los reprime de manera muy violenta. Hay reportes de desaparecidos que después los entregan, pero son días de mucho caos, mucha incertidumbre, pero también de mucha violencia. Todo pues rodeando esta percepción negativa de Enrique Alfaro represor. Entonces, pues yo creo que esto triggerió las banderitas rojas de sus equipos de comunicación y de sus empresas que se dedican también a operaciones de influencia. Ahorita podemos platicar más de eso. Pero el reporte de Signalab lo que informa o lo que logra evidenciar es que empieza a existir un contramovimiento en redes sociales que viralizan 3 hashtags. Alfaro presidente, yo le creo a Alfaro y Morena golpista, ¿no? Porque ante los abusos de la policía que se empiezan a viralizar, Alfaro sale a dar un comunicado y en lugar de solidarizarse con las personas que están siendo atacadas, decide decir que todo es pues una artimaña del poder, y justo dice, viene de los sótanos de poder de Ciudad de México, ¿no? Refiriéndose a que es una estrategia de Morena para golpear su gobierno. Lo interesante es que estos 3 hashtags juntos, en una cuestión de horas, tienen un alcance de... son casi 300,000 tweets a favor de Alfaro presidente, y yo le creo a Alfaro. Cosa que, pues a mí me parece muy loco encontrar a 300,000 personas que estén a favor de su régimen, ¿no? Pero este reporte evidencia que quienes están tuiteando estos hashtags son cuentas que siguen 2 patrones. Primero, son nombres genéricos, y segundo, están compuestos, nombre genérico de que Alberto 1234, Alberto 123456, Alberto 123456, todos son así y son de reciente creación y están moviendo estos hashtags. Entonces, esta es otra forma de operación de influencia en donde cientos de miles de bots movilizan hashtags para mover la percepción y para mover el debate público de todo esto negativo que rodeaba a Enrique Alfaro a un Alfaro presidente, ¿sabes? Entonces, es el tipo de peligro que tienen las operaciones de influencia, no solo para mover la percepción ciudadana, sino también para callar el debate público y sobre todo también para brincar en movimientos sociales que nacen de la sociedad civil. Que eso yo también lo veo mucho como desde el gobierno federal, o sea, de Morena, y también tiene un gran patrón que es que cuando sale algo evidente y objetivo que es malo para ellos mismos provocan otra noticia. Sí. Es muy chistoso. Entonces, no sé si también puedas hablar un poquito del gobierno federal, de cómo lo hace. Y yo otra que he visto que es indudable, que las cuentas de Twitter, yo soy un adicto a Twitter, las cuentas de Twitter de personas que, no sé, como Rocío Nale, no sé, secretarios de energía, qué sé yo, todas estas personas que están cerca de AMLO, todas tuitean lo mismo sobre el mismo tema al mismo tiempo. O sea, yo dudo que sean ellos en su celular, sino que son cuentas controladas por empresas, algo así, ¿no? Claro, y es parte del riesgo que tenemos con estas nuevas operaciones, que ya la política no la hace un político desde su convicción, desde su ideología y desde lo que representa, ¿no? Ya la política la hace el de marketing que está atrás de él manejando las cuentas, ¿no? Y como dices, se establece un mensaje para dar la apariencia de un frente unido y que se lanza al mismo tiempo desde todas las cuentas. En el caso del gobierno federal existen muchísimo este tipo de operaciones con bots, controls. ¿No? Sí, también. O sea, todos los días. O sea,
Justo. Me imagino que es una manera de generar esa influencia. Sí. Y marcan un tema, se lo pasan a toda la granja de bots también y pues el comando ahora sí que es o atacar o movilizar la conversación hacia otro lugar o demeritar a un adversario, ¿no? Y esto es un poquito de lo que hablábamos con el peligro para la democracia que esto representa, ¿no? Porque ya estamos desacreditando cualquier tipo de comentario que no esté de acuerdo como que a nuestros propios pensamientos. Y esto, hacerlo desde quien tiene el máximo poder en el país, pues es muy peligroso, ¿no? ¿Qué opinas de la mañanera? Ahorita que tocó Chinos el tema, me gustaría saber tu opinión sobre la mañanera. Si realmente es un, ¿cómo dice él? Que informa al pueblo sabio y bueno. Sí. A ver, yo en ese sentido creo que tendría dos comentarios. El primero es que me parece un gran ejercicio que cualquier político pueda dar la cara y rendir cuentas, ¿no? En ese sentido, creo que se necesitan más espacios en donde cada vez veamos más a nuestros políticos y a nuestras políticas, pues hablando de lo que hacen día a día, rindiendo cuentas y contestando preguntas. El problema es cuando se hace desde la propaganda y desde, pues sí, un beneficio al partido del oficialismo. Entonces creo que también es un recurso, una estrategia que ha perdido el sentido un poquito porque, justo como lo platicábamos hace unos segundos, muchas cosas de las que le preguntan de repente que son súper legítimas, pues responde el presidente demeritando, ¿no? Y diciendo que no, pues yo tengo otros datos, o como cosas así que coartan la posibilidad del encuentro y del debate. Sí, incluso a mí y que estoy seguro que es todo este tema, el más reciente, el demeritar a la persona de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a la ministra Piña, que traen un pique evidente ella y AMLO, y se atacó desde la mañanera, incluso en la marcha de AMLO quemaron una piñata de ella. Sí, tremendo. O sea que eso yo dije, ok, y todas las cuentas de Twitter la atacaron durísimo, y estoy seguro que es porque no quedó, ¿cómo se llama la que plagió todas sus tesis? Sí, Yasmín Esquivel. Esa, Yasmín Esquivel, correcto, que era muy afín a AMLO y que no quedó ella, y entonces queda esta ministra y entonces se ve una movilización. Sí, tremenda. O sea, cual Age of Empires, este ejército ataca para allá y de esta manera y así vamos a demeritar. Y peligroso, ¿no? Súper. Y esto es lo que más me preocupa de un gobierno que se dice humanista, ¿no? Porque pues creo que su última campaña es decirse así, como el humanismo mexicano o algo así. Pero un gobierno que se dice humanista no celebra la apología al homicidio, como es quemar una piñata de una ministra en pleno Zócalo, ¿no? Que es muy simbólico, o sea, sí es una especie de linchamiento público de decir, pues la batalla de las ideas ahora se da con violencia. Y la justificación, perdón que te interrumpa, fue también han quemado piñatas mías. Sí, fue en la mañanera, sí, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Yo tengo un par de preguntas, nada más para que nos quede como claro. La primera es, ¿existe información objetiva todavía o no? Porque lo que entiendo es, básicamente, este tema, poco poniéndolo en otras palabras, es toda la conspiración que hay atrás de una entidad que está jalando agua para su propio molino, claro, ¿no? Eso es uno. Que si todavía existe información objetiva y si sí, ¿qué tipo de ejemplos podemos tener? Y dos, ¿qué hace una persona como tú en un día a día, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas? O sea, ¿qué trabajas? ¿Qué es lo que estás haciendo? O estás sumamente en la parte académica, con un poquito entender qué haces también tú, ¿no? Sí. En la primera pregunta está súper difícil. Creo que esa nos da como para todo un podcast, otro episodio completo, porque nos metemos también en esa duda existencial de si todo mundo está intentando, como dices, jalar agua para su propio molino y cada quien está viendo por sus propios intereses,
entonces no creo que exista la información objetiva, ¿no? Pero... O sea, puede haber alguien platicando en un podcast de otro tipo de ideología pensando que a lo mejor en esta mesa se está conspirando en contra de ellos. ¿Sí me explico? Ajá. Mira, en el supuesto anterior que acabas de mencionar, en ese caso creo que no habría. Pero yo no creo que sea completamente así, porque todavía existen este tipo de espacios con gente bien chida que está por puro amor al arte diciendo, oigan, vale la pena platicar de este tema, ¿no? Hay que traer a personas de distintas ideologías, de distintas experiencias y a ver qué se arma con este tema, ¿no? Entonces, yo creo que todavía existe, o sea, no quiero meterme a este escenario super dark de decir cada quien jala agua para su propio molino, entonces la información objetiva no existe, porque si así fuera, pues muy peligroso. Pero creo que todavía existen espacios de diálogo, de encuentro, ¿no? Y información objetiva no es necesariamente la veraz o imparcialidad. O sea, sino la posibilidad del encuentro y el debate. O sea, yo creo esto, tú crees esto, platiquemos, ¿no? Y ahí pues ya se genera un diálogo de información objetiva porque pues lo estamos poniendo en la mesa y estamos analizando todas sus aristas, ¿no? Ok. Ahí qué trabajo. Pues en dos cosas, o sea, primero, pues sí estoy dedicada a la academia, pero como hobby, pero también me dedico a la política. Okay. Y la razón justamente de que yo empezara a estudiar las operaciones de influencia tiene que ver con mi propia experiencia en política. Yo trabajo en el equipo de Pedro Kumamoto y hemos participado en elecciones, ¿no? Y dentro de las elecciones hemos visto una serie de cosas que no se imaginan. Platícanos una, así rapidito. Pues parte de lo que fue mi otra tesis, que tengo también pendiente ahí compartírselas, es el estudio de lo que fue la campaña del voto útil en las elecciones pasadas, en donde se crea una narrativa de si no votas por este partido va a llegar Morena, ¿no? Y si bien la estrategia del voto útil electoralmente se ha utilizado por muchísimo tiempo, en este caso lo que yo argumento en la tesis es que viene desde una operación de influencia encaminada a mover la percepción de las personas hacia un objetivo electoral, y dos, viene desde la política del miedo. Porque cuando yo te digo, si no votas por este partido va a llegar este partido, lo que te estoy metiendo en la cabeza es, güey, ten miedo porque quién sabe qué vaya a pasar si llega este partido, ¿no? O tu voto tiene que ser la resistencia de algo. Es decir, esta estrategia detrás trae un trasfondo de la política del miedo porque no está propiciando un entorno democrático en donde puedas votar con convicción por la política que tú quieras, por el escenario, por el mejor escenario posible, ¿no? Entonces, pues eso. Yo creo que es muy complejo el ambiente en las elecciones y para mí vivirlas desde adentro ha significado también mucha impotencia de no poder hacerle así a la gente de que no, esto es falso. Entonces, pues crear desde la academia pues una especie también de marco teórico para poder atacarlo, ¿no? En esta tesis lo que quiero justamente es construir una especie de decálogo que le pueda servir a la ciudadanía como herramienta para poder discernir el contenido que les llega en elecciones. Qué chido, ojalá lo puedas hacer muy extenso, o sea, que puedas llegar a muchas personas, que de hecho Red está empezando un proyecto que se llama Entre Dinosaurios. Entre Dinosaurios, donde quiere, pues justamente eso, ¿no? Compartir cosas sobre política, informar a la gente. ¿Cómo está en Instagram? Entre Dinosaurios MX, así está en todas las plataformas. Van haciendo, es nueva, entonces si entran, todavía no esperen ver tanto contenido, pero ahí va, pero se va gestando. Una vez, pero vayan siguiéndome. Correcto. Y yo, una última pregunta para cerrar, que yo muchas veces me lo cuestiono, es para la época en la que vivimos, en la población tan grande que somos, en territorios tan grandes y tan manipulables que somos, ¿realmente crees que la democracia sea el modelo? ¿El modelo con el cual se debe regir un país?
Yo creo que sí. Y estoy muy convencida de que sí lo es. Creo que nos hemos alejado de lo que era inicialmente pues la concepción de la democracia, ¿no? O sea, primero fue democracia como concepto, pasamos a democracia liberal, luego representativa, y luego tenemos una mezcla de cosas que ahorita quién sabe qué sea, ¿no? Pero hemos trabajado como humanidad mucho para para tener un gobierno en donde no se aplaste a las minorías y en donde cada persona valga por igual, y eso lo hacen a través de un voto, ¿no? O sea, un voto vale lo mismo, sea de quien sea. Entonces, sí creo que sea el mejor régimen posible, pero es perfectible. Y creo que va a ser chamba de todos y de todas, ahora sí que agarrarnos de este modelo y no votar desde el miedo. Eso creo que es lo más importante que podría decir, ¿no? O sea, que no nos gane la política del miedo, porque van a seguir llegando estas operaciones de influencia. Esto no hay manera de que se pare. O sea, me cuesta mucho ponerlo así, pero la única manera de que estos mensajes hiper segmentados, hiper focalizados, diseñados para que lleguen a ti, no lleguen tanto a ti, es tú sabiendo que vas a votar desde la convicción, independientemente del mensaje que llegue. Entonces, por ahí. Muy de acuerdo, pero o sea, es que ¿a quién? O sea, puede ser que localmente, quieras, ser que localmente uno que otro se salve, pero y justo yo tenía esta plática, yo decía, para llegar a gobernador o presidente no puede ser una buena persona. Bueno, al menos así yo lo veo. O sea, no creo que pueda ser alguien que llegó ahí haciendo siempre el mejor para la sociedad, siempre haciendo lo mejor para la sociedad. Yo no lo creo. Entonces se me hace algo como una paradoja, ¿no? No, sí te entiendo. Y en la política, justo como la idea que intento proyectar con Entre Dinosaurios es que en la política prehistórica, en la política de los dinosaurios, pues sí, todos los dinosaurios tienen malicia para llegar a esos puestos, ¿no? Pero yo estoy convencida de que otra forma de hacer política es posible, y esto se va a lograr mientras cada vez seamos más personas hablando de la política que queremos. Y eso implica tener conversaciones complejas, pero de entrada saber que podemos cambiar las cosas si no votamos desde el miedo, y gente que no sea mala en ese sentido pues va a llegar a esos puestos, ¿no? Y tal vez nuestra chamba sea impulsar esos liderazgos y invitarles a que le entren, porque como dice Kuma, que es una frase que me gusta mucho, si tú no haces política, alguien más va a llegar a hacerla por ti y en tu nombre. Entonces, pues sí, hay mucha chamba por delante. Pues ojalá así sea. O sea, yo también tengo ese optimismo, nada más a veces me cuesta creerlo cuando veo la política mexicana, pero ojalá sea así, y que llegues a muchas personas. Aquí al menos siento que nosotros hacemos ahí, medio tratamos de informar a la gente, no somos politólogos, pero nos gusta el mitote político. Y pues muchas gracias, Rey, por venir. A ustedes, qué chido espacio, gracias. A compartir aquí tus ideas y que llegues a muchas personas con tu nuevo proyecto. Muchas gracias. Muchas personas. Enhorabuena. Gracias por venir. A ustedes. Y estamos de regreso a las cápsulas de la semana, y aprovechando que tenemos aquí a Re, su noticia era sobre el suicidio de Raúl Padilla. Entonces, platícanos un poquito, Re. Pues ayer el gobernador Enrique Alfaro anuncia a través de sus redes que, como lo comentas, Raúl Padilla se quitó la vida, presuntamente, y bueno, dejó en el escenario un arma de fuego y una carta póstuma. Ahora creo que lo que toca, pues además de extender condolencias, es esperar a ver cómo se mueven las fichas en el tablero político. Raúl fue un liderazgo importantísimo, no solo para la comunidad educativa, sino también para el mundo cultural. Pues esto deja vacíos de poder importante, y pues estemos al pendiente a ver quién los toma. ¿Cuál era tu postura? Porque yo he escuchado cosas en Twitter, hay unos comentarios. Sí.
en las noticias que digo, yo la verdad nunca estuve tan enterado. O sea, sabía que era un actor político con mucho poder, pero realmente yo no sabía qué había hecho como para generar tanto odio. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Bueno, pues creo que parte del odio hacia su figura tiene que ver con cómo controlaba a todo lo que se le conoce como el grupo UDG, ¿no? Duró muchísimos años influenciando el comportamiento, hablando de personas de influencia, de este grupo político y grupo estudiantil, pues de una manera muy unilateral y muy unipersonal, ¿no? Entonces sí se convirtió en un cacique importante por donde tenían que pasar todas las decisiones, todo designación política y todo movimiento político. Entonces, pues una figura de poder sin duda, una figura también cuestionable, con sus matices, pero pues sí, no cabe duda que fue todo un personaje para la historia de Jalisco y la historia de México en general. Sí, bueno, yo, o sea, sé que dejó el cargo hace mucho tiempo, pero pues al final es como siempre dicen, es el que está detrás, ¿no? Es el que como el Salinas de acá, ¿no? Exacto, es el que al final toma las decisiones. Y creo que recientemente había escalado este poder hasta nivel federal, que bueno, pues AMLO y ciertas personas como que le empezaron a quitar un poco de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí como que empezó muchísimo más el pique de, pues ríndeme cuentas, ¿no? Yo creo que siempre el tema termina en dinero, o la mayoría de las veces termina en dinero, y es cable todo este presupuesto que decía, pues no se ve, o sea, se supone que ibas a aumentar las plazas de alumnos, que iba a haber inversiones en XY, y sin embargo como que no hubo tanta claridad y tanto empuje desde ese sentido, y bueno, yo creo que ahí empieza mucho el enfrentamiento, que el enfrentamiento también existía mucho aquí en nivel local con Alfaro, precisamente por el presupuesto, por qué iba a impulsar la Universidad de Guadalajara, y nunca llegaron a ninguna alianza, ni siquiera el poder como que generó sinergia en estos dos niveles de política importantes de Jalisco, que creo que lleva varios años como en pique, ¿no? Por más que el director y regidor actual de la universidad, pues finalmente no es este cuate. Sí, claro, y en ese sentido pues mencionas algo muy importante porque Raúl fue clave para la ruptura interna de MC que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando Raúl se pelea con Alfaro justo por los recursos que mencionas, empieza toda una serie de pleitos adentro de Movimiento Ciudadano, en donde pues se ven quiénes son los grupos, ¿no? Está Enrique Alfaro mandando órdenes a sus súbditos, en donde les dicen, pues ¿saben qué es? Como la UDG está marchando en nuestra contra, vamos a hacer boicot a la FIL. Entonces le dice a todos los dirigentes del Movimiento Ciudadano que vayan a hacer boicot a la FIL, y aparte se manifiestan en contra de los libros, ¿no? O sea, como el nivel de absurdo es irreal. Pero hubo una figura que dijo, no, yo no te voy a hacer caso, y esa fue Pablo Lemos. Entonces eso evidencia un quiebre entre Pablo y Enrique, pues que todavía está dando de qué hablar, ¿no? Porque antes de esto se mencionaba que Pablo iba a ser el gallo para la gubernatura. Ahorita, tras estos quiebres, pues se mencionan varios nombres y Pablo anda remando solito. Entonces vamos a ver qué pasa, pero sin duda Raúl Padilla pues fue un elemento importante en este tablero de ajedrez que fue la política de acá. Y digo, por rescatar cosas buenas, yo creo que impulsó mucho la FIL, como mencionas, y también impulsó mucho el cine local. Entonces, digo, esos dos puntos yo se los rescato mucho, y a pesar de, pues, se puso la capa de político en vez de ponerse otro tipo de capa, y pues se metió ahí al ruedo. Entonces, pues a ver qué más información se despliega. Ahí unos dicen que es suicidio, otros que no, pero independientemente de eso, creo que las condolencias y el agradecimiento a las cosas buenas que dejó aquí en Jalisco. ¿Crees que es una operación de influencia? Ahora que ya no está, haya sido de la manera que haya sido, ese mensaje tan negativo que hay tras la noticia en su persona. No tengo idea, creo que sería muy osado en este momento tan reciente especular al respecto, pero pues sí voy a quedar atenta a ver
cómo se mueven las cosas. Pero... Ok, pues yo quería traer la noticia sobre que las exportaciones mexicanas en febrero bajaron 2.1%, ¿fue? 2 puntos y algo, la verdad no recuerdo el dato, pero sí va de 2.5 para abajo. Sí, bueno, 2 puntos y algo bajaron la primera vez desde octubre del 2021. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, creo que todos saben que la mayor parte de nuestras exportaciones, y digo la mayor parte más bien es la mayoría, creo que es aproximadamente el 90% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. Okay. Y esto claramente está reflejando la desaceleración económica que está habiendo en Estados Unidos y la posible recesión, la cantadísima posible recesión que viene en el segundo semestre del 2023 o a principios del 2024, pero es como el primer red flag, ¿no? Que yo veo ya realmente en indicadores macroeconómicos que la desaceleración, y sobre todo por las subidas de tasas de la Fed, que ya se está viendo, ¿no? Sí, o sea, coincido, o sea, es un punto para hablar de la desaceleración económica de Estados Unidos. También creo que influenció un poco el tipo de cambio, ¿no? A los que no les beneficia que el tipo de cambio esté rondando los 18 pesos, es a los exportadores, no a los importadores. Entonces, aunque estas balanzas comerciales se miden en dólares, de cierta manera también el precio en el que tú estás comprando en moneda internacional te implica un poquito si te detienes o no te detienes, si compras o no compras, porque de 18 a 19 pesos es un 4% que puedes decir, no, me espero a mañana a comprar. O sea, quieras o no, si estuviera siempre estable el tipo de cambio, se hace más fácil tomar las decisiones y hasta cuando te vas de viaje, ¿no? A ver, igual mañana voy a comprar, a mí me pasa con muchos clientes, no, a ver si mañana baja el tipo de cambio, ¿no? Entonces como que siempre hay expectativas cuando hay volatilidad en ciertos mercados, pero creo que es el primer punto que por más que habíamos estado hablando de cosas positivas, de el empleo está bien, la inflación, de hecho, los últimos datos de inflación, no solo nacional, en Europa y en Estados Unidos que salieron la semana pasada, pues muestran una realidad en la desaceleración de la inflación, ¿no? Entonces, como que normalmente hemos puesto aquí en la mesa puntos importantes positivos para decir que igual la recesión no va a ser tan agravante, pero este es el primero que dices, bueno, pues a México ya le está salpicando lo que el vecino probablemente va a pasar. Entonces, pues creo que pues hay que seguir al tanto y hay que ver cómo sigue evolucionando el mercado local, y también pues finalmente toda esta teoría del nearshoring pues va a repercutir si todavía no se ve ni tanta inversión extranjera directa, y si las exportaciones disminuyen, pues igual puede haber un freno en esta famosísima entrada o expectativa de entrada de dinero a través del nearshoring. Correcto, todo eso coincido, y también puede ser la baja de exportaciones de petróleo, porque ya ves que cada vez el gobierno quiere exportar menos petróleo, que sí lo ha estado haciendo, para esa autosustentabilidad energética, y que también el precio ha estado bajando. Claro. ¿No? Eso puede ser, pero bueno, para mí fue como el primer red flag de que finalmente que el precio del petróleo esté bajando, pues también es una consecuencia de desaceleración, ¿no? También, sí. Entonces, de hecho, hemos estado viendo el nivel de petróleo en $65 más o menos, que es un punto en el que no había estado desde hace como 2 años. Entonces, primero había mucho positivismo alrededor del nivel de petróleo, que a inicios de febrero subió porque China volvió a abrir, quitó todas estas políticas de Zero COVID, y pues estamos viendo que China igual y no está despegando como pensamos que iba a despegar. Sí. Entonces, otra vez que empiezan estos conflictos internacionales geopolíticos entre China, Rusia, Estados Unidos, pues también traemos ahí como un rango de volatilidad, pero el precio del petróleo la verdad es que está en niveles que al menos por la tendencia histórica que traemos de los últimos meses, dices, se ve desaceleración. Entonces creo que todo está relacionado como siempre, y pues interesante ver qué puede pasar con las remesas, ¿no? Que es el otro punto que de repente nos traduce a si nuestro vecino está teniendo todavía este crecimiento económico o no. Sí, vamos a ver cómo se mueven las remesas. ¿Otra noticia?
Pues a mí me llamó mucho la atención, digo, es una empresa que tristemente o para bien he seguido durante varios años. Esta es Alibaba y es una empresa que, bueno, pues le conocen como el Amazon chino, pero yo creo que el Amazon chino se le queda corto el nombre porque finalmente tiene muchísimos más sectores de generación de economía y es un monstruo que, bueno, hay un dato que a mí me llama mucho la atención. O sea, Alibaba tiene como su Prime Day, como lo tiene Amazon, y vende como 15 veces más, obviamente en China, digo, creo que su mercado todavía es muchísimo más amplio, pero habían habido como mucha desaceleración en esta empresa a pesar de ser este monstruo, porque pues las políticas de China, ¿no? Buscar antimonopolios, todas las políticas de restricción de expansión, de no tener este poder tan grande en una empresa, y finalmente pues Alibaba concentra demasiado poder, y en 2019 creo que fue el quiebre en el que iba a ser el IPO más grande de la historia, con Alipay. No, con Ants, no era Alipay. Bueno, Alipay es como como por decir Mercado Pago, sí, pero pues realmente era Ant Group el que iba a sacar el IPO, ¿no? Pero Ant Group era una empresa que iba a sacar también Jack Ma, que es pues bueno, ahorita ya no es el CEO, pero el líder y el que finalmente fundó Alibaba, iba a ser el IPO financiero y más grande del mundo, y en el 2019 lo paran y le dicen, oye, ¿sabes qué? No vas a salir. O sea, ¿por qué? Porque hay ciertas reglas antimonopólicas, entonces bye bye, quita tu oferta, y de hecho desaparece del país, que nadie sabía dónde estaba, la verdad. No, pero él se expresa de una forma negativa del gobierno chino, que no había podido salir al IPO porque el gobierno chino lo había frenado y que eran muy autoritarios y que lo estaban amenazando. Y de repente desaparece como 3 meses. No, hombre, desapareció muchísimo. O sea, sin habla como 3 meses. Sí. Y luego ya fue, todo el mundo decía, pues, ¿qué? Pues o sea, le dieron cuello. Le dieron cuello, o sigue vivo, o qué ha pasado con esta persona, que obviamente, pues, los inversionistas de Alibaba, pues, lo querían dentro, ¿no? Entonces, al saber que ya no está el líder, pues, crea cierta incertidumbre. Entonces, esta semana, al mismo tiempo que anuncian que esta empresa se quiere dividir en 6 empresas, que le están llamando como los bebés de Baba, entonces van a ser 6 empresas, cada una va a ser de e-commerce, la otra de cloud, y bueno, de todos los servicios que tiene Baba. Sale también que ya vuelve a China, ¿no? Entonces es el primer mensaje que da él desde 2019, que no sabíamos absolutamente nada. Entonces, bueno, los mercados lo tomaron bastante positivos para esta empresa, y creo que puede ser una gran jugada tener 6 empresas en vez de una, porque le va a dar muchísimo, o sea, las regulaciones van a ser menores y pues le va a dar mayor posibilidad de estrategias para crecer. ¿No crees que también tenga mucho que ver con que el gobierno chino haya sentido que ya se le había pasado un poquito la mano con su autoritarismo y que haya dicho, ay güey, como que estoy espantando a los inversionistas, las empresas chinas en la bolsa están cayendo durísimo, o sea, estoy ahuyentando a los inversionistas internacionales, y que hayan dicho, bueno, ya, pues a ver, pongámonos en paz, vas a hacer esto y vamos a comenzar a dar una buena imagen para seguir atrayendo inversionistas. Claro, yo creo que China se tardó con el COVID, sí. O sea, como que ha tomado algunas decisiones que desde acá se ven un poquito o tardías o erróneas, porque precisamente es lo que está pasando, ¿no? O sea, su crecimiento de 6% anual claramente ya no existe el día de hoy. Uh-huh. El endeudamiento que tienen, que antes era controlado, ya se les salió de las manos. O sea, su mercado inmobiliario está un poco desquebrajado. La inversión que están atrayendo ya no es la misma. Los costos que antes era, China es lo más barato, pues ya no es el país más barato para producir. O sea, antes te vas a Vietnam, antes te vas a México, ya es muchísimo más barato tener manufactura en otros países antes que en China, y precisamente ves cómo su PIB y cómo estos datos macroeconómicos ya no han sido tan interesantes en China. Entonces yo creo que sí están como tratando de volver a salir del agua y tratándolo de hacer de manera agresiva, ¿no? Tratando de buscar inversión, buscar alianzas. Digo, hace 2 semanas platicábamos
de la alianza que está buscando China de reforzar el BRIC. Entonces creo que no creo que esté empatadas de ahogado, creo que todavía sigue bastante sólido China, pero sí creo que está buscando otra vez hacer todas estas estrategias y sumarse a todas estas herramientas para volver a ser la potencia y tener pues ese espacio de crecimiento. De acuerdo, sobre todo ahorita que están tratando de volverse la potencia mundial. ¿Tú cómo ves eso, Rey? Yo creo que lo que acabas de mencionar va en lo correcto, pues, porque desde el último congreso del Partido Comunista Chino, esta gran asamblea en donde se eligen los nuevos dirigentes chinos, pues quedó muy en evidente que Xi Jinping piensa mantener el poder hasta que por su último aliento. Sí. Y esto pues también generó muchas red flags, como dices, porque el poder de este líder ya rebasó también todos los límites posibles, ¿no? Es la tercera persona que está dentro de la constitución política china, y esto es también un tripsote, ¿no? O sea, los otros dos son Mao Zedong y Chiang Kai-shek, me parece. Pero bueno, personajes pues muy históricos de la política china, ¿no? Quiere decir que este señor se visualiza como parte de la historia, y pues sí lo es, evidentemente, pero cuando él reafirma este liderazgo, porque se supone que se tenía que renovar, pues la comunidad internacional sí brinca un poquito de que, bueno, vamos a continuar así autoritarios, Eso, por un lado, creo que sí impactó, como dicen, en los mercados, pero otra clave creo que de esta batalla es pues la pelea que tiene con Estados Unidos en el tema de los semiconductores. Creo que esto ha generado roces diplomáticos pues muy fuertes, pero también pérdidas de inversiones bien grandes. Entonces creo que esta movida de Alibaba pues sí tiene que ver con un mensaje de hey, no hay necesidad de pánico, ¿no? Aquí hay estabilidad. Entonces pues sí, creo que va por ahí. Y podríamos cerrar con la noticia de la subida de tasa de interés, o sea, nada nuevo, algo que ya sabíamos. Y sobre todo porque la Fed había hecho el mismo movimiento. Exacto, entonces fueron 25 puntos básicos y la mayoría de los analistas o las encuestas hablan que el tope va a ser 12%, entonces ya estamos muy cerca del 12% de la tasa de referencia. Claramente esta movida volvió a ayudar al tipo de cambio, al superpeso, y vemos otra vez al superpeso rondando el piso de los 18, ¿no? O sea, por más que la crisis bancaria de hace 3 semanas nos tenía un poco nerviosos y bueno, pues obviamente perdió terreno el superpeso. Otra vez vemos el superpeso remontando con fuerza, y yo creo que pues vamos a seguir en ese tono hasta que no, como hemos dicho, hasta que no se haga o se reduzca el spread o la diferencia entre tasas entre México y Estados Unidos. Correcto. Pues, ¿cerramos? Cerramos. Sí, cerramos. Re, muchas gracias por darte el tiempo. A ustedes. Mucho éxito con tu proyecto, que puedes llegar a muchas personas, que informes bien, que tampoco te llegues a sesgar en lo político. No, es que hacer muy fácil. Sí, se va a intentar. Entonces, pues mucho éxito, y síganla Entre Dinosaurios MX, para que estén informados políticamente de la manera más objetiva posible. Sí, mil gracias por el espacio. No, gracias a ti. La verdad es que a mí siempre me da muchísimo gusto, 1, ver mujeres, y 2, ver mujeres que tienen estos espacios políticos. Entonces, de verdad, lo mejor, y aquí estamos para cuando quieras volver a tomar este espacio. Padrísimo, les voy a tomar la palabra un día de estos. Mil gracias por el espacio. Gracias, Rey.